Vamos a hablar así. Ahora sí, señores, calma, calma, que a continuación les vamos a explicar, yo no, sino mi invitada, de qué se trata todo este tema de la ley, del proyecto del negacionismo. Porque ahora un montón de gente dice, ay, suena aburrido, no me quiero enterar. ¿De qué estarán hablando? Que se maten los congresistas, a mí no me compliquen la vida, que quiero comprar regalos, que ya viene Navidad. Pero después, si se aprueba y hay algo que no nos gusta o que no funciona como esperamos, ahí sí vamos a decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué a mí nadie me explicó? Para que no nos echen entonces la pelota, para que a mí al menos no me echen la culpa y yo pueda el día de mañana morir con la conciencia tranquila, es que estoy tocando este tema aquí en el estilo Juliana y por supuesto con una de las protagonistas de este asunto, que es Marisol Pérez Tello, que además de ser parlamentaria, por supuesto, la presidenta de la Comisión de Justicia, que ayer decidió aprobar previamente este proyecto para que mañana sea discutido ya con todos los congresistas en el Pleno del Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Se ha hablado muchísimo. Hoy día, a pesar que el debate es mañana, han salido todos desde sus trincheras, algunos a decir que es una maravilla, que se tiene que aprobar, y otros a manifestar su preocupación, sobre todo porque consideran que podría ser un atentado contra la libertad de expresión. Yo te agradezco, primero, que me ayudes a aclarar este tema, porque creo que es un tema en el que tenemos que estar todos juntos. Primero tengo que pedirles a todos que se olviden del proyecto original. El proyecto original que tú has descrito, que suponía minimizar, no solo negar, sino 3 supuestos más. Niega, justifica, minimiza y o acepta el terrorismo. Eso ya no existe. ¿Ya no? No, solamente existe el verbo negar. Todos los demás, minimizar, justificar, no existen porque algunos estaban en apología y otros eran demasiado subjetivos. Entonces se han eliminado. Quiero que primero entendamos qué cosa se ha hecho y si me permites explicar de qué se trata esta figura, de dónde viene y por qué hemos considerado necesario darle viabilidad jurídica, no al texto que mandó el Ejecutivo, porque no era un texto que yo fuera a aprobar ni hacer ya como congresista, no te hablo como presidente de justicia, que además critiqué mucho. Se ha recogido el espíritu de esa norma, se ha hecho una investigación importante sobre el tema, se ha restringido al máximo el tipo. Entonces, en función del tiempo, yo empiezo por explicarte el tipo y luego te explico todo lo demás. Perfecto, pero antes de eso, le queda clarísimo que este proyecto tiene nombre propio, que es Movadef, y que es una intención desesperada del Ejecutivo por tratar de tomar el toro por las astas y evitar que el Movadef siga expandiéndose como lo está haciendo, y claro está, basta con meterte en Facebook o en Twitter para saber que están los tentáculos por todas partes, en Perú y a nivel nacional. No solamente me queda claro, o sea, es así. Y digamos, Movadef es la fórmula hoy día. Pero en realidad, Juliana, el terrorismo siempre nos ha ganado la batalla, porque son tan imaginativos estos señores, señoras, delincuentes, que nunca les hemos podido ganar con la ley. Primero ellos han hecho todo lo que tenían que hacer y después nosotros hemos legislado. Mira, yo voy a empezar por decirte, por ejemplo, cómo está definido terrorismo. ¿Ya? En una ley, en el decreto ley 25475 que se da en la época de Fujimori, después de 3 reformas al Código Penal, 2 al Código del 24 y una de este. No sabíamos de lo que eran capaces. Y entonces este tipo penal parece la canción de los no sé quién y los no sé cuántos. Porque lo que hace es describir la realidad, no había capacidad. La comunidad internacional, Juliana, no ha podido definir el terrorismo. Mira lo que dice: el que provoca, crea, mantiene, zozobra, alarma, temor, o realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad, el patrimonio, la seguridad de edificios públicos. Y van sumando, ¿ya? Vía medios de comunicación o transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices. El tipo penal se fue construyendo conforme las bombas se iban poniendo en un lugar o en otro. Exacto. Porque no éramos capaces de imaginar tanta crueldad. Hablemos claro. No éramos capaces. Como sociedad no estábamos listos. Como no lo estuvo Alemania para que metieran a los hombres en hornos y los quemaran. Esa es la realidad. Entonces, tampoco hemos estado preparados para lo que está haciendo hoy Movadef. Claro, el terrorismo comenzó contando el cuento de vamos a defender a los más pobres. Y durante 10 años, 15 años los mató, con el cuento de que los defendía. Y con el cuento de que querían un país justo y que el comunismo, que no era sinónimo de terrorismo y que no iban a utilizar nunca las armas, hasta que obviamente empezaron una guerra donde mataron a diestra y siniestra. Exactamente, pero además les robaron sus animalitos, los desplazaron a ciudades en Lima a donde no les daba la gana de vivir porque no son migrantes voluntarios, salieron huyendo para que no los maten. Eso hizo el terrorismo. En su momento reivindicaron esas acciones.
Entonces empezaron los apologetas, ¿no? La famosa apología. Entonces reivindicaron esos hechos porque todos estaban llevados por el mal. Entonces reivindicaron, en el caso del MRTA, lo que pasó en la Embajada de Japón, y en el caso de Sendero, Lucanamarca, con 70 campesinos asesinados, Soras con 120 personas asesinadas a machetazos y a pedradas. Pero eso ya cambió hoy. ¿Y cuál es el estilo hoy? Que también es una locura. Te venden el lado rosa del terrorismo, los pobres, la justicia social, con la que cualquiera está de... O sea, no hay una persona en nuestro país que no quisiera que no hubieran niños pidiendo limón a las 3 de la mañana. Pero hay un tema también en el que debería ser un mea culpa, no solamente el gobierno, sino también el propio padre de familia, por no hablarle de una historia a sus hijos que después están en la universidad, en la época donde te sientes el rey del mundo, y llega de repente a tu facultad de letras alguien diciéndote, oye, pero escúchame, lucha por la amnistía, qué chévere, bacán, el socialismo es monstruo, salgamos a la calle, yo firmo, ¿tú qué eres? Uy, no, yo soy recontra cool, yo soy Movadef. Y no saben que están apoyando a un movimiento pro-terrorista que encima es el brazo político de Sendero Luminoso, nada menos. Pero además lo que hacen hoy ellos es negar. Entonces hoy día te dicen, no existió Lucanamarca, no existió Soras, no es verdad que Abimael hizo lo que hizo. Claro. Entonces no hay un tipo penal para eso. La apología es un verbo, no se lo han inventado. La apología es exaltar, es felicitar. Y claro, negar no es pues ni exaltar ni felicitar. Bueno, pero si existe este delito, que además está legislado, evidentemente, que es el de apología, ¿por qué, por ejemplo, una persona como Crespo no ha sido ya acusada por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por el Estado propio, hace ya varios meses o años, existiendo videos, existiendo imágenes, pruebas de que el señor se pasea por plazas en provincias y habla del pensamiento Gonzalo, del maoísmo, leninismo, taoísmo, y nadie lo calla? Es que eso es en nombre de la libertad de expresión. Por eso es lo que yo pero te quiero... Pero eso es apología del terrorismo. Pero por supuesto, claramente. O sea, acá también han faltado pantalones, hablemos claro. Sí. O sea, eso es verdad. Pantalones y otras cosas, que ponen las gallinas. Entonces, lo que hemos hecho ahora es reducir el tipo penal. Esta figura no se inventa en el Perú, esta figura empieza en Alemania, en Francia y en España, con Crespos. Sí, claro. Que trataban de negar el holocausto o los actos de las dictaduras. Eso es un tema. Pero obviamente cuando empiezan estas figuras, que también fueron estos asesinos o criminales o delincuentes, que distorsionando la historia quisieron captar adeptos. Sí, congresista, pero hay que decir también en aras de la verdad que en países tan civilizados como estos europeos que usted acaba de mencionar, donde las leyes supuestamente se cumplen y la justicia realmente funciona como tiene que funcionar, se han cometido muchísimos errores a pesar de existir una ley como esta. Pero además se han declarado inconstitucionalidades, Julián. Por supuesto. La ley española declaró inconstitucional la norma porque solamente sancionaba el verbo la negación. Y entonces lo que dijo el tribunal es, espérate, esa negación tiene que ir acompañada de una discriminación antisemita. Entonces lo que nosotros hemos hecho durante todos estos meses es recoger todas las experiencias. La Sorbona ha emitido un informe sobre este tema, la Universidad de Utrecht ha emitido otro informe. Yo les voy a pasar y voy a poner al acceso de la prensa todos estos informes porque el trabajo que se ha hecho acá es un trabajo serio. Yo he sido la primera en criticar la norma como la planteó el Ejecutivo. Y además yo señalé que con las herramientas que me daba el Ejecutivo yo no podía aprobarla, ni siquiera hacer un dictamen, porque no sabía si la restricción a la libertad que se estaba reconociendo en esa norma se justificaba en función del bien que se perseguía. Hay un punto que sí me gustaría tocarle, porque es uno de los que más me preocupa y que estaba en el proyecto original. Me dirá usted si esto continúa o no. Dice que la negación vía medios de comunicación será de 15 años para el que expresa o para el medio. Entonces yo digo, si un día lo siento a Crespo acá, ¿ok? Y Crespo me dice, no, Sendero Luminoso existió, pero no fue un grupo terrorista, y Abimael Guzmán tampoco es una persona que tenía cierta ideología, cierta tendencia política, y el pensamiento Gonzalo, Entonces él, evidentemente, por negar que haya sido terrorista, se va preso. Tú y no. yo, por ser, digamos, la que encabeza en este momento un programa... No, tú no. Yo no. Te explico por qué. ¿Qué dice hoy el tipo? Olvídate del anterior, que sí da un poco miedo, ¿ya? Porque, claro, recogió una voluntad, pero no había cerrado el tipo penal. Esto se ha trabajado incluso con el Ejecutivo. Hemos tenido mesas de trabajo con IPIS, con expertos en derecho penal. ¿Cómo se ha corregido? Se ha dicho, solo el que niega. Porque sí, pues hoy Movadef, con Aresute y todos estos movimientos y mercenarios del narcotráfico con un discurso social hipócrita y mentiroso están usando ese mecanismo. Y lo van a seguir utilizando. Y no sabemos qué otra cosa se les va a ocurrir y también estará ahí la ley para sancionarlo. Entonces, ¿qué cosa dice? El que niega, pero no es el cualquiera que niega, es el que niega por
en público. O sea, no puedes negarlo en tu casa, ni llorarle a tu hijo y decirle tú no has hecho lo que se supone que has hecho. O sea, el que niega en público. Pero además tiene que haber un acto. ¿Cuál es? Con la finalidad de promover. O sea, tienes que negar De acuerdo. en público para solo promover. ¿Ah? Ya. Es decir, promover, no promover cualquier cosa. Promover la realización de un acto terrorista Sí. o adoctrinamiento. Pero además tienes que negar no cualquier cosa. Tienes que negar el contenido de una sentencia judicial firme Ya. o los autores materiales. O sea, cualquier acto cometido por Abimael Guzmán y su cúpula Ya. por los que están presos. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mañana en esto que podría convertirse, si se escapa de las manos, porque puede pasar, y estamos acostumbrados a que judicialmente las cosas no funcionen bien en el Perú, esto se termina convirtiendo en una cacería de brujas, y entonces mañana una persona que de repente lo único que hizo fue pasar por un evento donde se estaba hablando públicamente de Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, del MRTA, y negando, digamos, la violencia generada por estos grupos terroristas, y de pronto la policía, que además nunca trabaja como equipo de inteligencia porque no existe eso en el Perú, lo capturan y dicen, uy, como él estuvo, dijo, señor, yo venía a comprarme un helado, lo capturan y yo, por ejemplo, lo invito. ¿Qué pasó, señor Pepito Pérez? No, señorita Oxenford, yo estaba caminando, me detuvieron y digo, esto es injusto porque este señor no es terrorista. Ah, está negando la periodista la existencia de un hecho terrorista, de un hombre que protagonizó un... No, ¿Me voy porque presa? te voy a explicar. No, porque ese hombre, en primer lugar, no está sentenciado con sentencia firme y consentida. En primer lugar, él es simplemente un hombre. Tú no puedes negar, ni siquiera puedes negar hoy el acto, mira lo limitado que es el tipo, de Quispe Palomino. Porque Quispe Palomino no tiene sentencia firme. No la tiene, pues O es sea, cierto. se refiere a sentencia firme consentida. Pero ¿qué tanto podemos, y ahí sí, digamos, quiero hacer un hincapié, qué tanto podemos confiar en las sentencias firmes también, teniendo un poder A ver. judicial y un ministerio público donde existe tanta corrupción? Hay un grado de protección también para ese supuesto, porque hay un derecho constitucional que es el derecho a cuestionar una sentencia judicial. Eso no está prohibido. Tú puedes cuestionar la sentencia judicial, la puedes cuestionar en el Tribunal Constitucional. puedes apelar, y por puedes ir a la Corte casación, por eso, Suprema. pero ya termina eso. Se supone que la sentencia firme es última instancia. Pero puedes ir a la Corte Interamericana. Eso, Pero claro. eso no es negacionismo. Negacionismo es cuando tú, al contenido de esas, primero que no es público, tu defensa no es pública. Además aquí también se protege, y eso quiero decirlo para la tranquilidad no de la prensa, porque la libertad de expresión, quiero decirles, señores y señoras, no es una garantía para la prensa, es una garantía para la democracia. Así que acá tenemos que defenderla a todos. Está protegida por el artículo 20 del Código Penal. Ya. ¿Qué dice el artículo 20 del Código Penal? Literalmente. Es inimputabilidad, se llama. Esa palabra es dificilísima, pero lo que significa es que no tienes la culpa. Ya que no te pueden sancionar. Lo que le pasa a muchos congresistas, que son Bueno, pero inimputables. ese es otro tema. Ese es Que a mí me llega. Ya, ese es otro tema. ¿Qué cosa dice? Dice, está exento de responsabilidad penal el que en razón de su profesión u oficio Ya, incurre en alguna de los supuestos contrarios a una norma. O sea, si tú estás hoy entrevistando a Crespo ya. y Crespo te dice, no pasó nada con Abimael Guzmán, no fue terrorista, no hubo bomba en Tarata, no asesinaron a 69 campesinos en Lucanamarca, no mataron y masacraron en Soras a 120 personas. ¿Qué pasa? Crespo se va a la cárcel, tú no. Porque tú, primero, no estás negando. Segundo, no lo estás haciendo con la finalidad de adoctrinar ni con la finalidad de que Ok. alguien cometa un acto. Ok. Y tercero, lo estás haciendo en legítimo derecho de tu profesión o oficio. Ya, eso quiere decir que si mañana Abimael Guzmán decide dar una entrevista, ok, y se lo permite, el INPE se lo permite la justicia, y va cualquier periodista, entra a la base naval, lo entrevista y él sale diciendo el pensamiento Gonzalo no muere ni morirá, e incluso se pone a Él bailar comete sobre el el delito. griego, todo. Él comete el delito. Él comete el delito. En el tipo penal agravado, que es el que te preocupa, para empezar, ese tipo ya existe hoy día, pero existe en apología. O sea, en apología existe el tipo penal de apología y el agravado cuando es por un medio de comunicación. No se refiere a los medios de comunicaciones o a la prensa en sentido estricto. Se refiere a estos pasquines y a estos diarios que utilizó el terrorismo para buscar el anonimato y a partir del cual negaba o en ese momento hacía apología. Bueno, pero hay que ser, sumamente claras y decir que todas estas cosas que usted está exponiendo ahora son parte de las modificaciones que se han hecho. Porque así no vino el proyecto del Ejecutivo. Totalmente. O sea, el texto está Esto es otra cosa. totalmente cerrado, totalmente restringido. De hecho, además, ojo,
ojo, no resuelve el problema del terrorismo. Hablemos claro. El problema del terrorismo requiere una política criminal. Totalmente de acuerdo. Esta es una situación que va... Simplemente, ¿sabes qué cosa va a hacer este proyecto? Va a ser que hoy día los movadefs no puedan usar el discurso de la mentira para capturar jóvenes. Sí, o sea, seguro. que si consiguen un joven, sea diciendo, mira, ven, quiero que me acompañes a seguir matando campesinos en el Perú. Que es lo que he venido haciendo en los últimos 20 años. Quiero que sigamos matando a esa gente pobre que no se puede defender. Oye, no hay que poner otra bomba en Tarata, porque ahí sí pitearon. Ahí Claro, sí se dieron cuenta. Lo que pasa es que en realidad tiene que ser un trabajo en conjunto. Se tiene que atacar, digamos, lo que es la propaganda subversiva, Exactamente. que es lo que cala en la gente, pero también se tiene que combatir desde el punto de vista político. Totalmente. Político. Entonces queda claro de que el Ejecutivo, Ollanta y compañía, en su desesperación de que el Movadef sigue creciendo, lo que pasó en Argentina con el ex diplomático y demás, oye, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, hay que presentar una demanda, que es lo que ya tienen listo contra Alfredo Crespo y demás, y un proyecto de ley. y un proyecto de ley. Pero claro, era un proyecto que tenía un montón de vacíos y esos vacíos generaban Muchos temores. y mucha subjetividad. Absolutamente. Pero yo quiero decir algo en favor del Ejecutivo que me pone nerviosa defenderlo, pero en la vida hay que ser justos. Sí, sí, sí. Han colaborado mucho en encontrar un texto cerrado. O sea, el propio Premier, y acá tengo que decir la verdad, al manifestarme su preocupación sobre mis intervenciones en relación a negacionismo, me dijo, bueno, trabajemos un texto cerrado, pero la realidad es que no se le puede dar un centímetro al terrorismo. Y en eso, Juliana, yo tengo que decirte que todo el Congreso está junto. O sea, aquí estamos todos juntos. Me da mucha pena decir lo siguiente, pero tengo que decirlo también. Han habido malas defensas del proyecto hoy día, fruto de que no se ha estudiado debidamente. Eso no es correcto. O sea, yo conozco este proyecto porque lo vengo trabajando desde agosto. Cada entrevista, cada informe, informes en francés traducidos porque yo no lo entiendo, en fin, conceptos que no entendía, hay que cerrar el tipo acá, hay que corregir el tipo acá. Sí, pues han salido a hablar todos, Heriberto Benítez, Vitocho, diciendo que tienen miedo, y esa es la información que ha llegado a la gente y que la ha hecho pues dudar, con toda razón, por supuesto, porque si a ti te dicen que por ejercer tu libertad de expresión, de informar, te puedes ir preso, dices, oye, No, espérense. primero eso es mentira, segundo eso no es posible porque el tipo penal se caería en el Tribunal Constitucional o en la Corte Interamericana y honestamente, Juliana, yo creo que hay que ser lo suficientemente responsables como para darle al Perú normas que sirvan. Tercero, que no se puede ir por apología, que es lo que todo el mundo quería, porque pasaría lo que pasó cuando el país legisla a la loca, pasa lo que pasó con traición a la patria. ¿Tú sabes lo que pasó con traición a la patria? Un terrorista chileno, Castillo Petrucci, que estuvo vinculado a la bomba de Tarata, fue sentenciado, chileno, sentenciado por traición a la patria. ¿Alguien me puede explicar cómo hace un chileno para traicionar a la patria Sí, no de entiendo, Perú? no entiendo. Pero es que era el tipo penal, que se hizo rápido y se hizo mal. Sí, claro, pero bueno, el delito de apología está en el papel, qué lindo suena y todo, pero no hay un solo sentenciado. Hay 3 proyectos de ley para mejorar el tipo, pero lo que nosotros no podemos hacer es trabajarlo sin información. Le hemos pedido una información al Poder Judicial y al Ministerio Público sobre cuáles son los problemas prácticos en la aplicación del tipo. O sea, de repente nadie... Ahora, yo veo bien difícil que hoy, en el año 2012, con toda la información que hay, alguien salga a decir, digamos, a celebrar Lucanamarca. No, O pues sea, eso. hoy no lo van a hacer. Entonces, No, eso no. explicaría, entre otras cosas, por qué la apología es una figura que hoy no se aplica. El temor de muchos periodistas, incluso de IPIS, ¿no?, que es el Instituto de Prensa y Sociedad, es que se cometan errores como los que finalmente criticó este grupo que cometió, este grupo que tanto hemos criticado y que tanto daño le hizo al país, como el grupo Colina, por ejemplo, que por no tener un trabajo de inteligencia, por ser creado evidentemente clandestino, de manera clandestina, para matar, salían, les decían, en Barrios Altos hay terrucos, en la Cantuta, e iban y pa. O sea, eso no puede suceder. Acá no es porque existe esta ley. Ya, tú estás haciendo apología de terrorismo, tú estás negando lo que hizo Sendero Luminoso, MRTA, Abimael Guzmán, te vas preso de 6 a 12 años, que es prisión efectiva. Pero además, yo creo, Juliana, y te agradezco esto que acabas de decir porque nos obliga a hacer una cosa y es a no cerrar los ojos. Ha salido un paquete de medidas legislativas que pueden tener ese final. O sea, de repente con buena, lo que pasó en la Rapata, o sea, no te vayas tan allá. De repente en buena onda, o sea, yo quiero combatir el terrorismo, yo tengo un respeto por las Fuerzas Armadas y por la policía que todos los días es capaz de morir por ti y por mí, ni siquiera decimos gracias. Todo el tiempo estamos criticando. ¿No? Yo los respeto mucho, porque encima les pagan mal y encima ni siquiera les reconocen sus derechos. Pero eso no significa que tú le vayas a permitir que alguien te niegue que se mató mucha gente en el Perú en nombre de que no había ley. Mentira. El Estado tiene límites y ese límite es la ley. Así que hay que, dentro del Estado democrático y con las armas que te da la democracia, evitar que el terrorismo avance un centímetro. Yo de verdad defiendo este proyecto, Juliana, porque se ha trabajado con seriedad. IPIS ha estado presente en las mesas y lo que pidió IPIS es
esto tiene que ser como incitación. No se ha puesto el verbo incitar, porque también hay un enredo ahí con un artículo que es el artículo 6 del decreto. La subjetividad, pues, de las leyes. No, ni siquiera eso. El título del artículo 6 de este decreto ley 25475 dice instigación. Esto es bien complicado, pero quiero explicarlo, porque instigar es que yo te hago matar. Tú tienes que matar. Hay una motivación, pero una manipulación. Tú tienes que matar para que se perfeccione. No, porque claro, si no, no hay delito. Pero en este tipo, el solo hecho de que yo te adoctrine, porque estoy generando un asesino potencial, sí, de acuerdo, supone una sanción. Ahora, en el artículo 6 se puso instigar, pero se puso incitar, e incitar ya tiene hoy sanción penal. Entonces no se quiso repetir y se ha puesto el verbo promover, pero que tiene el mismo sentido. O sea, es un acto de preparatorio, te preparo para, ¿no? Para terminar, congresista, ¿sabe qué asusta también? Y le soy sincera, me asusta a mí también que con este debate y este proyecto que mañana mismo puede ser ya aprobado y al toque, oleado y sacramentado en Palacio de Gobierno y por lo tanto publicado en El Peruano para que entre en vigencia, se esté victimizando a este grupo de terroristas, porque son terroristas, y que después utilicen eso a su favor para seguir consiguiendo adeptos? Si nos callamos, eso va a pasar, Juliana. Pero mira, ya me dijeron hace mucho tiempo tratando de explicarme esto que tú has dicho. ¿Por qué los hombres y mujeres buenos en el Perú, que hay muchísimos, no hemos contado esto? Y es porque nadie cuenta una violación. O sea, es tan doloroso para todos aceptar esto. Sí. Aceptar que el miedo entró por la puerta y la libertad salió por la ventana, que nos tapamos los ojos, que no vimos Putis, que no vimos Uchurajá y que no vimos Luganamarca, que no queremos revivirlo. Y hay que revivirlo, necesitamos memoria para decirles a los jóvenes: estos son unos terrucos, son unos delincuentes, son unos mercenarios, los contrata el narcotráfico para que te usen a ti para seguir ganando plata. Hay una frase que es bastante cierta, ¿no? Y con eso creo que podríamos terminar esta entrevista. Eso de que recordar es volver a vivir es estúpido. Recordar es evitar cometer los mismos errores, ¿no? Exactamente. Sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Juliana. Espero haber calmado tus dudas. Sí, de verdad que me quedo más tranquila. Te voy a enviar de todas maneras la información. Porque llegué hecha así un pichina. Dije, no, esto... No se preocupen, esto está suficientemente cerrado. Además, la intención es ayudar al país a pacificarse. Ojalá que mañana terminen de discutir antes de las 11 de la noche para arrancar el programa dándole la noticia a los televidentes de lo que sucedió en el Pleno con este debate sobre el proyecto del negacionismo. Gracias, congresista, por haber estado aquí. Yo me voy a una pausa comercial y regreso con Erika Villalobos. No se muevan.